La PGR está por iniciar, ya inició una conferencia de prensa con motivo de la detención del exgobernador Tomás Yarrington en Italia. Escuchemos. El 22 de noviembre de 2016, el Procurador General de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade, emitió el acuerdo A-183 de 2016 por el que se ofrece la recompensa hasta por 15 millones de pesos a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve a la eficaz, eficiente y efectiva y oportuna localización, detención o aprehensión de Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba como probable responsable de delitos contra la salud. A partir de lo anterior, las instancias de inteligencia del Estado mexicano, bajo la conducción de la Agencia de Investigación Criminal, se abocaron a realizar investigaciones, obteniendo información útil para la localización de Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba en Italia, la cual fue proporcionada por Interpol México a las autoridades de dicho país, obteniendo como resultado la detención del señor Yarrington el día de ayer, 9 de abril de 2017 a las 21 horas de Italia, en la ciudad de Florencia. Actualmente se encuentra detenido en la prisión de Soliciano, en Florencia, Italia. Conforme al marco jurídico interno en Italia, como el de otros países, la notificación roja de Interpol tiene la fuerza mandatoria para la detención provisional con fines de extradición de un reclamado. Tanto se formaliza su extradición conforme al Tratado de Aplicación. El Gobierno de México, en términos del artículo 12 del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Italia, ha procedido a requerir por los conductos diplomáticos las correspondientes solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, el Gobierno de México deberá presentar formalmente la extradición en contra de esta persona dentro de los 60 días hábiles siguientes. Es preciso mencionar que se tiene conocimiento que las autoridades americanas también cuentan con una notificación roja contra el reclamado, por lo que se prevé que Yarrington también será objeto de un requerimiento de extradición por parte de ese país. Conforme al artículo 13 del Tratado Bilateral de Extradición entre México e Italia, cuando alguna de las partes recibiera solicitudes de extradición respecto del mismo reclamado o la misma persona, el Estado requerido, que en este caso es Italia, al tomar la decisión de qué país será entregado, tendrá que tomar en consideración las particularidades del caso, específicamente las siguientes. A. La gravedad de los diferentes delitos. Es importante mencionar que la solicitud de México es de 20 años de prisión y la de los Estados Unidos es de 2 cadenas perpetuas más 90 años de prisión. B. Si las solicitudes fueron presentadas con base en un tratado internacional. Tanto México como los Estados Unidos tienen celebrados tratados bilaterales de extradición con Italia. C. El tiempo y el lugar de la comisión de los delitos. La temporalidad en México es de 1998 a 2005 y el lugar de la comisión de los delitos es en Tamaulipas por los delitos contra la salud. Por la parte de Estados Unidos, la temporalidad es de 1998 a 2013 en los estados de Texas, Estados Unidos, y Tamaulipas en México por los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero. Como cuarto elemento es la nacionalidad y el lugar de residencia habitual de la persona reclamada. El señor Yarrington solo cuenta con la nacionalidad mexicana y su lugar de residencia habitual es México. Las fechas respectivas de las presentaciones de solicitudes. México subió la notificación roja el 17 de diciembre de 2012. Estados Unidos el 1 de marzo de 2016. La posibilidad de una extradición posterior a un tercer estado. Ambos países, tanto Estados Unidos como México, tienen la posibilidad de una extradición posterior en base al Tratado Bilateral de Extradición que se tiene celebrado entre ambos países. Por lo anterior, las autoridades italianas deberán considerar los elementos antes mencionados para otorgar la extradición ya sea a México o a los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, su procurador. Tenemos unas cuantas preguntas. El primero es Rubén Mozo. Rubén. Hola, su procurador, muy buenas tardes. ¿Nos podría aclarar, en esta investigación que realizan tanto Estados Unidos como México al exgobernador, se le liga con el cártel del Golfo y los Zetas? Sin embargo, también existe un señalamiento para el sucesor de este mandatario, en este caso de Eugenio Hernández, y así lo dio a conocer una corte también de Texas. ¿Nos puede precisar si aquí en México existe una orden de aprehensión contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores? No tenemos ninguna orden de aprehensión. Ahorita básicamente la orden de aprehensión que se tiene es contra Jesús Yarrington, que es el tema de la solicitud de extradición que estamos viendo con el gobierno de Italia. Pero los norteamericanos sí tienen una orden de aprehensión contra Nosotros no hemos recibido esa parte, no tenemos todavía conocimiento de los hechos que se le están imputando en Italia para poder determinar y poder dar respuesta. Hernández. Sí, pero no sabemos si dentro de la solicitud que tiene en el proceso americano está relacionado él. No tenemos conocimiento de esa parte. Gracias. Señor subprocurador Salvador Maceda de TV Azteca. No te ubico, perdóname. Por acá. Gracias.
Chaparro. No te preocupes, gracias. La verdad es que quisiéramos pedirle que nos fuera un poco más claro respecto de estos requisitos. Esto nos lleva a inferir que Estados Unidos lleva mano para que le sea entregado Thomas Yarrington a la justicia, es decir, tiene prioridad de Estados Unidos porque además el gobierno de Italia ha estado haciendo algunos pronunciamientos, según versiones de la prensa local, de que tendría que ser entregado ya porque ellos fueron los que hicieron el trabajo conjunto con las autoridades de la Unión Americana. Es decir, hay mucha confusión en cuanto a esto. Por acá nosotros hemos sabido a través de sus comunicados que el trabajo de coordinación es Procuraduría General de la República, Gobierno de Italia. Por allá se dice que es Gobierno de Italia, autoridades de Estados Unidos. ¿Quién lleva la mano en esto? Y quisiéramos saber ya en firme hacia dónde va a ser dirigido Thomas Yarrington. Mira, te vamos a aclarar. El gobierno de México, a través de la Agencia de Investigación Criminal, Interpol México, y, como lo señalé, ha tenido labores de inteligencia que ha compartido con las autoridades italianas que lograron identificar a esta persona en Italia. También tenemos conocimiento que, por parte del gobierno americano, también dentro de sus labores de inteligencia, comunicó información valiosa para la obtención de esta persona en Italia. Sin embargo, la colaboración o no que se haya tenido con las autoridades para su localización y detención no da una prelación para poder determinar con qué país se debe de ir la extradición. Se tiene que cumplir, y así va a exigir México, que se cumpla con las condiciones de los tratados internacionales que se tienen celebrados de manera bilateral entre México e Italia y el gobierno de Italia, y a los estándares internacionales para tales efectos. Como les comentaba, es una decisión que deberá de evaluar y determinar las autoridades italianas para poder determinar, en base a la valoración que haga de estos 6 elementos que mencioné, las autoridades italianas, y determinar a qué país le corresponde. Ahorita no estamos en condiciones, México ni los Estados Unidos, para poder determinar a qué país, y ahorita tampoco el gobierno de Italia está en esas condiciones. ¿Por qué? Porque todavía no se inicia el procedimiento de extradición, toda vez que no han llegado, ¿sí?, ni se han ejecutado las órdenes en términos de las solicitudes que en base a ambos tratados que se tienen celebrados, 1, México con Italia, 2, Estados Unidos con Italia, para poder ser evaluados por la autoridad italiana. Creo que ha quedado clara la respuesta. Señor, pero basados en los 6 elementos de los que usted nos hacía mención, ¿para ustedes es interés de que Thomas Yarrington sea juzgado aquí en México o permitirán que Estados Unidos se lo lleve? Porque le digo, finalmente con los elementos que nos ha dado, pareciera que la balanza se está yendo hacia el interés de México es que se sancione, se juzgue y se sancione contra cualquier acto que vaya en contra de México, ir en contra de la delincuencia organizada y cualquier acto de corrupción pública. Es lo que te puedo comentar. En México o en cualquier lado del mundo, nosotros tenemos, como se ha señalado, y derivado de la visita que tuvo el señor procurador con el Procurador Sessions de Estados Unidos del Departamento de Justicia, existe una gran colaboración entre ambos países para poder combatir de manera regional estos fenómenos de la delincuencia organizada y de la corrupción. Gracias. Mario Torres. Buenas tardes. Gracias. Licenciado, de los 6 puntos que nos dan, hay 2 que se contraponen. ¿Qué peso, cuál de los 2 tiene más peso? El número 1, sobre la penalidad, porque por la explicación que nos da, Estados Unidos por lo menos tiene 2 delitos más y la pena es más severa en el caso de lo que la explicación que nos daba. Caso contrario, México no, del primer punto. Sin embargo, México fue el primer peticionario. Entonces quisiera saber cuál de los 2 pesa más, según la experiencia en términos jurídicos. Y segundo, en el video que se difunde ya en Italia aparece una segunda persona que estaba junto a Yarrington en el momento de la detención. ¿Sabe usted quién es? ¿Se nos puede decir, por favor? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo te puedo decir que son elementos que se tienen que valorar por parte de la autoridad italiana. En principio, la experiencia internacional es que tienen el mismo peso cualquiera de los 6 elementos. Sin embargo, es muy probable que pudiera ser dirigido a la parte de la sanción, pero también nosotros tenemos otros diversos elementos, como también hay que olvidar la parte de la nacionalidad, la parte de la residencia, en fin, son varios elementos, no nada más son 2, son 6 que se tienen que evaluar en conjunto. Entonces no podríamos determinar ahorita cuál va a ser el que vaya a tener mayor peso, y eso tendrá que ser determinado por las autoridades italianas. Y respecto a la segunda pregunta, no tengo conocimiento de quién es esa persona que estaba acompañada en el video que presentó el gobierno de Italia. Al contrario. Y
Ahora toca Juan Pablo Reyes, Grupo Imagen. Señor Procurador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas en particular. La primera, en concreto, ¿cuál fue el papel de las autoridades mexicanas del gobierno mexicano durante la detención el día de ayer del exgobernador Yarrington? Y segundo... Si quieres te voy a preguntar una a una. Nosotros, México, no participó de manera física con elementos de la policía, de la Agencia de Investigación Criminal en la detención de manera física. Lo que participó el gobierno de México, y como les comentaba, es derivado de la información a través de las labores de inteligencia de las diversas instancias del Estado mexicano dirigidas y coordinadas por la AIC, es que se da información, ¿sí?, a las autoridades italianas para su localización en Italia. Nosotros no participamos de manera física con elementos en su detención. Y segunda, la situación judicial de Yarrington aquí en México. ¿Se le han negado amparos? ¿Tiene algún amparo pendiente? Ahorita está pendiente la ejecución de la orden de aprehensión. No hay ningún procedimiento. Es una orden de aprehensión, ¿verdad? Es una orden de aprehensión que, como señalé, está derivado de la ficha roja. Bueno, o derivado de esta orden de aprehensión es que está la ficha roja, y como también les comenté, que en noviembre se expidió el acuerdo de recompensa. Gracias. Gracias. Abel Barajas. Su procurador, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un par de preguntas. La primera es si cabe en este escenario el tema de las extradiciones temporales tratándose de 3 países involucrados, es decir, Italia, Estados Unidos y México. Generalmente en la relación bilateral eso ocurre cotidianamente, pero no habíamos visto un escenario similar en muchos años. Sí cabe esa posibilidad. Es parte del el sexto elemento que comentábamos. Sí existe tanto en el acuerdo bilateral de extradición México-Italia como el que tiene Estados Unidos con Italia y evidentemente el que México tiene con Estados Unidos. Ahí la condición es la anuencia o la autorización por parte de las autoridades italianas para que se pueda dar ese tipo de escenarios. El segundo punto, hace algunas semanas detuvieron en Nuevo León a Fernando Cano, que fue señalado como el empresario más importante en la supuesta red de lavado de activos del exgobernador Yarrington, pero quedó en libertad a las pocas horas porque se notificó que no tenía ninguna orden de aprehensión. Sabíamos, sin embargo, que en Estados Unidos tenía una orden de captura por diversos delitos similares a los del exgobernador. La pregunta es si alguna vez Estados Unidos solicitó a México tanto la orden de detención provisional contra Yarrington como la de Fernando Cano. Mira, lo que te puedo comentar es que al momento de esa detención no había una ficha roja para poder hacer su detención o notificación a los Estados Unidos de que se encontraba en México, ni tampoco teníamos una solicitud presentada por el gobierno americano de extradición o detención provisional para fines de extradición por parte de esta persona que comentas, que fue detenida temporalmente en el estado de Nuevo León. Una última pregunta. Se sabe que el exgobernador fue detenido con documentos falsos y eso pues es un delito en cualquier país. ¿Cabría en este escenario también la deportación y no la extradición? ¿Y cuál sería, digamos, el país que tendría prioridad en un escenario de deportación, no de extradición? Mira, sí, efectivamente tenemos conocimiento de que tenía documentos falsos. Es probable la deportación y en ese supuesto tendría que ser el beneficiario de esa deportación México por ser de nacionalidad mexicana, y donde tenemos conocimiento es que el ingreso a Italia no pisó a Estados Unidos. Sin embargo, como la detención se realiza en Italia en base a las 2 notificaciones rojas, tanto del gobierno americano como de México, no es posible la deportación toda vez que tiene un proceso que debe de continuar, por lo que se refiere a la extradición solicitada por la notificación roja por parte del gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, la parte de deportación por el momento no es una posibilidad. ¿Por qué países entró? No sabría decirle, sabemos que entró por Europa, no podría decirte mayor información porque podríamos tener un riesgo en el proceso de extradición que se está atendiendo en Italia. Muchas gracias. María Berza. De AP. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le quería preguntar cómo explica, según lo que ha declarado hoy el actual gobernador de Tamaulipas, el señor Yarrington contaba hasta octubre del año pasado con escoltas proporcionados por la Fiscalía de Tamaulipas, oficiales. Quería saber qué explicación le daban a esto y si se está investigando a la Fiscalía de Tamaulipas o a algún funcionario que pudiera estar relacionado con dar esta seguridad a una persona que era prófuga
Europa. Por la parte de esa que comentas, yo no tengo conocimiento de esa situación. Nosotros estamos dedicados a la parte de la extradición, de darle cumplimiento en términos de los tratados a la extradición y resolver el tema de lo antes posible para poder ser juzgado, como les comentábamos, siempre velando por el respeto al Estado de Derecho, tanto en México como en Italia, y siempre con el ánimo de combatir la delincuencia organizada y la corrupción. En el sentido que nosotros tengamos alguna línea de investigación, tenga la certeza que iremos a investigar en su totalidad estas líneas de investigación. Yo ahorita no te podría informar. En caso de que pudiéramos dar información, podríamos violentar el principio de inocencia y el debido proceso, y yo te pediría que en su caso nosotros estaríamos informando de los avances que en su caso hubiera en alguna otra investigación de lo que comentas. Y una segunda pregunta, licenciado, si me permite. Usted ha dicho que no hay orden de aprehensión contra Eugenio Hernández. El gobernador de Tamaulipas hablaba de que sí había una. Me refiero de orden federal. ¿Perdón? De orden federal. ¿Y tienen ustedes noticia de alguna orden por parte de Estados Unidos para aprehender a Eugenio Hernández? Y también si tendrían alguna orden de captura del exgobernador Borge, por favor. No tenemos información por el momento de esa situación. En caso de que el gobierno de los Estados Unidos hubiera presentado una solicitud de detención provisional, lo que hace la Procuraduría General de la República, una vez que es recibida y que cumplió con las condiciones que señala el propio tratado, que es por conducto de Cancillería, nos las hace llegar. Nosotros de manera inmediata solicitamos que se gire a un juez competente una orden de detención provisional con fines de extradición, lo cual no ha sucedido. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos su presencia, que tengan un excelente lunes. Gracias. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Bien, ahí tienen ustedes esta conferencia de prensa del subprocurador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Procuraduría General de la República, haciendo precisiones sobre lo que se ha convertido en una especie de disputa jurídico-diplomática, ya que tanto México como Estados Unidos están reclamando la extradición al gobierno italiano del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Habrá que seguir esperando los plazos que establecen los términos de los tratados de extradición firmados por México con Italia.